Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a explorar 7 factores que podrían destruir el poderío militar de Rusia. Estos factores no son solo por qué el ejército ruso está luchando en el conflicto actual, sino también las debilidades profundamente arraigadas que podrían conducir a su colapso completo. Desde cuestiones sistémicas y tácticas hasta desafíos estratégicos y logísticos. Acompáñeme a explorar las mayores debilidades del ejército ruso y por qué podrían ser desastrosas para el poderío militar del país. No apartes la mirada. No querrás perderte este análisis. Ilusión de poder. La explicación es sencilla. Todo es cuestión de apariencias. Mucha gente ve al ejército ruso como el sucesor de la maquinaria bélica soviética, una fuerza de puro número e inflexible poderío. Recuérdese que la Unión Soviética fue la que gastó más del 20% de su Producto Interior Bruto, PIB, durante la época de la Guerra Fría para mantener la imagen de un coloso militar que podía aplastar a cualquier adversario por puro desgaste y brutal eficacia. Pero las apariencias engañan, y como vestigio del legado soviético, Rusia heredó algo más que la imagen. También heredó las debilidades subyacentes. La debilidad ha quedado ahora al descubierto para que el mundo la vea, ya que el frágil núcleo del ejército ruso, antes enmascarado por bravuconadas huecas, se resquebrajó y se desmoronó cuando fue puesto a prueba en Ucrania. Así que inspeccionemos cada una de estas grietas que han hecho que la fachada del ejército ruso se desmorone bajo el peso de su propia sobreestimación. La primera grieta es posiblemente la más obvia. Grandes pérdidas. El ejército ruso simplemente ha perdido demasiadas tropas en Ucrania, debilitando la propia fibra de su preparación operativa. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha perdido nada menos que 561.400 efectivos entre el 24 de febrero de 2022 y el 16 de julio de 2024, es decir, más de 500.000 de soldados en poco más de 2 años. La última vez que se vieron pérdidas tan devastadoras fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones se movilizaron a una escala sin precedentes. Pero en junio de 2024, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que casi 700.000 soldados rusos estaban luchando en Ucrania. Entonces, ¿cómo de débil puede ser el ejército ruso incluso después de todas estas grandes pérdidas? Bueno, en primer lugar, ¿alguien cree realmente las afirmaciones de Putin después de que se haya demostrado que están equivocadas una y otra vez? Pero por el bien de la discusión, digamos que esas cifras no están groseramente sobreestimadas. Esto nos lleva a preguntarnos de dónde proceden todas esas tropas. Porque las bajas militares rusas son muy reales y las Fuerzas Armadas del país contaban con unos 900.000 soldados y oficiales antes de la invasión. Así que definitivamente hay algo que no cuadra. El elemento que falta en este cálculo es el servicio militar obligatorio. La cuestión del servicio militar y el servicio militar obligatorio. En agosto de 2022, Putin firmó el decreto para aumentar el número de tropas rusas en 137.000. En diciembre de 2023, ordenó añadir otros 170.000 combatientes, si hemos de creer a Sergei Shoigu, el ahora destituido ministro de Defensa. Casi 490.000 soldados contratados y voluntarios se unieron al ejército solo en 2023. Aunque presenta estas cifras bajo el prisma del heroísmo y la dedicación, probablemente tengan más que ver con la generosa paga y los beneficios ofrecidos para atraer reclutas. En concreto, se ha informado de que a las tropas rusas contratadas se les paga al menos 210.000 rublos al mes, aproximadamente $2.300, por luchar en la guerra de Putin. Eso es más de 3 veces más que el salario medio ruso, que era de 71.419 rublos en julio de 2023. Así que es posible que Rusia tenga los números cuando se trata de tropas. Pero como pronto aprenderá, los números son todo lo que el país tiene. Muchos de los militares rusos de élite perecieron en las primeras semanas del conflicto a gran escala en Ucrania. Los nuevos reclutas no pueden reemplazar en modo alguno la pericia y experiencia en combate de esas tropas, sobre todo cuando solo son reclutas durante un año, la mayor parte del cual lo pasan en entrenamiento. Sin embargo, cuantas más tropas perdían la vida en Ucrania, más corto era este periodo de entrenamiento y más desesperados se volvían los esfuerzos de movilización rusos. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o SW por sus siglas en inglés,
informó de que Rusia incluso intentó reclutar nuevas tropas dentro de Ucrania, llevando a cabo un efecto de movilización, puerta a puerta en Kadivka, y obligando a los residentes de Luhansk a alistarse en el ejército mediante extorsiones y amenazas. Y eso por encima de los 100.000 presos peligrosos que Rusia liberó para luchar en Ucrania y de los muchos reclutas mal preparados en la movilización parcial de Putin de 300.000 reservistas. El reclutamiento de estos reservistas fue un error tan grande que incluso Putin lo admitió durante una videollamada con sus asesores, expresando su arrepentimiento por haber reclutado a personas con enfermedades crónicas, personas demasiado mayores para luchar y padres con hijos. Pero este arrepentimiento no servirá de mucho para mitigar las graves consecuencias de una movilización tan precipitada y errónea, ni para apaciguar el creciente descontento entre las tropas rusas. Sobre todo porque cada vez es más evidente que Rusia sigue tratando a sus tropas como la Unión Soviética trató al tanque T-34 durante la Segunda Guerra Mundial, como bienes prescindibles. El T-34 era barato de construir, lo que permitió al Ejército Rojo producirlos en masa y enviarlos a destruir. Del mismo modo, Rusia sigue enviando a sus soldados al peligro sin ninguna consideración por su seguridad, considerándolos nada más que peones. En ambos casos, parece que el sentimiento predominante era y es, oye, siempre podemos conseguir más. ¿Cómo es de esperar? Esta voluntad de sacrificar vidas rusas y llevar a cabo una guerra de desgaste, a un coste que ningún país occidental aceptaría jamás, no ha hecho que las tropas rusas se encariñen con el servicio de sumisión. Esto nos lleva a la segunda grieta en la fachada del ejército ruso, la moral extremadamente baja, alimentada por un sentimiento de prescindibilidad, el trato francamente horrible por parte del gobierno y las sombrías realidades de la guerra. Estrategia ineficaz. En agosto de 2023, un pequeño grupo de soldados rusos destacados en la región de Kherson grabó un video en el que describían su moral por debajo del nivel del suelo. Según la organización independiente de medios de comunicación que traduce material bélico al inglés, War Translated, que compartió y obviamente tradujo el video, estos soldados se quejaban de haber sido enviados a la primera línea de defensa sin la formación adecuada, sin apoyo aéreo, sin apoyo de artillería y sin equipo pesado. Este video está en consonancia con la evaluación de noviembre de 2022 del ESW, que indicaba que la moral y el estado psicológico de las fuerzas rusas en las provincias de Luhansk y Donetsk eran extremadamente bajos, debido a las elevadas pérdidas en el campo de batalla, la deserción de tropas y la preparación inadecuada para la batalla. Teniendo todo esto en cuenta, no debería sorprender que el abuso de metanfetaminas y otras drogas esté aumentando entre los militares rusos, según Radio Free Europe, Radio Liberty, una organización mediática financiada por el gobierno estadounidense. El horrible tratamiento que causó tan catastróficas consecuencias es también parte de la tercera grieta en la percibida fortaleza del ejército ruso, la pura falta de tácticas en el campo de batalla y de previsión estratégica. Hasta ahora, la única táctica en la que las fuerzas rusas han confiado mucho ha sido la infame estrategia de la picadora de carne. Esta estrategia es exactamente lo que parece. Tropas mal preparadas y mal equipadas son enviadas en masa al combate en un esfuerzo por abrumar a las líneas del frente ucraniano. No se tienen en cuenta ni los objetivos estratégicos, sino que la agresión pura y dura se asemeja a alimentar a los soldados directamente en la implacable picadora de carne de la batalla. A primera vista, este enfoque puede hacer que el ejército ruso parezca formidable en su inflexible avance. Pero si se observa más de cerca, queda claro que este ejército prácticamente no gana terreno y sufre pérdidas devastadoras. Un enfoque similar puede observarse en todos los demás teatros de operaciones. Parece que Rusia está empeñada en aniquilar completamente a Ucrania, pero en realidad solo está erosionando su propia fuerza militar. Pérdidas de equipamiento militar. Las grandes pérdidas en el Departamento de Equipamiento Militar no hacen sino demostrarlo. Estas pérdidas también representan otra razón por la que el ejército ruso es mucho más débil de lo que se cree. La cuarta grieta. Según el informe del 16 de julio del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha perdido el siguiente equipamiento desde que comenzó la invasión.
Out-27 tanks, 102 vehículos blindados de combate, 2,680 vehículos y tanques de combustible, 378 sistemas de artillería, 119 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 892 sistemas de defensa aérea, 361 aviones, 326 helicópteros, 193 aviones no tripulados, 28 buques y barcos, y un submarino. Se trata de grandes pérdidas para un ejército que debía aplastar a Kiev en pocos días, como estaba previsto inicialmente. Puede que Rusia comenzara la guerra con un número abrumador de armas y equipos, pero pronto se demostró que la mayoría de ellos eran muy inferiores a sus homólogos fabricados en Occidente. Tomemos como ejemplo el helicóptero de ataque Kamov K-52, apodado Alligator. Antes de la invasión, los expertos militares consideraban al K-52 como uno de los aviones más capaces de su clase. Este helicóptero biplaza es una versión muy mejorada del Kamov K-50 Black Shark original, que utilizaba una cabina monoplaza. Gracias a estas mejoras, el K-52 se presenta como una plataforma capaz de desempeñar diversas funciones, como asalto, apoyo aéreo cercano, protección de convoyes y patrullas armadas. Todo ello manteniendo una velocidad máxima de casi 306 km por hora, una velocidad de crucero de casi 257 km por hora, una autonomía de transporte de casi 1,126 km, un radio de combate de 458 km y un techo de servicio operativo de 5 km. Y, sin embargo, las supuestamente inferiores fuerzas ucranianas han conseguido derribar más de 80 de estos helicópteros de combate valorados en $16 millones, lo que supone la mitad de la flota total de K-52 rusos. Es un ejemplo de fracaso. La destrucción casi sin esfuerzo de los helicópteros K-52 hizo que el general retirado del ejército estadounidense Ben Hodges cuestionara la competencia de todo el ejército ruso, incluidos los equipos y el personal a su cargo. Después de que un K-52 fuera derribado en la región de Zaporizhia por la 47ª Brigada Mecanizada Separada y de que el incidente fuera grabado en vídeo, Hodges declaró que el piloto ruso carecía claramente de las habilidades necesarias para pilotar su helicóptero de ataque. Pero la incompetencia del ejército ruso no se detiene ahí. Llega hasta lo más alto, hasta la propia cúpula militar, que constituye la quinta grieta en la percepción del poderío militar ruso. Caos, disfunción, corrupción. Cuestión de corrupción. Llámenlo como quieran. Cualquiera de esas palabras capta mejor el estado de la cúpula militar rusa en la actualidad, aunque la verdad es que siempre ha sido así en el caso de los altos mandos rusos. La invasión demostró lo podrido que está el núcleo de la jerarquía militar rusa. El acontecimiento que lo demostró por sí solo fue el despido de Sergei Shoigu, que ocupó el cargo de ministro de Defensa ruso durante 12 años. Aunque esta medida se preveía desde hacía tiempo, no deja de ser chocante, dada la cercanía de Shoigu a Putin. ¿Por qué ha decidido Putin despedir a su hombre de confianza? Bueno, hay algunas razones posibles para esta decisión de gran trascendencia, incluyendo el pobre desempeño general de los militares rusos en Ucrania y su enemistad personal con Yevgeny Prigozhin, el difunto jefe del grupo Wagner, que culminó en la infame rebelión Wagner de junio de 2023. Sin embargo, la principal razón por la que Shoigu tuvo que irse fue su presunta implicación en planes de malversación de fondos. En palabras de The Diplomat, una revista internacional en línea que cubre la política en la región Indo-Pacífica, la debilidad actual muestra también lo que ocurre cuando se deja que una persona, Sergei Shoigu, robe la mayor parte del presupuesto de defensa. Así pues, si la única persona cuyo trabajo es garantizar la preparación y la capacidad militar, solo se preocupa de llenarse los bolsillos, ¿cuán fuertes pueden ser realmente las Fuerzas Armadas? La respuesta es dolorosamente clara: nada fuertes. La marcha de Shoigu no es solo un cambio en el liderazgo, es una acusación a un sistema plagado de corrupción e incompetencia, un sistema que ha fallado a sus soldados y a su nación. Industria de defensa. Otro aspecto que ha fallado al ejército ruso, dejándolo vulnerable y expuesto, es la industria de defensa estatal, también conocida como la sexta razón por la que el ejército ruso es más débil de lo que se pensaba en un principio. Esta industria, antaño símbolo del poder soviético, se ha convertido ahora en una reliquia de ineficacia y tecnología obsoleta.
plagada de mala gestión y corrupción. Ya no puede producir el armamento y los equipos avanzados necesarios para sostener una fuerza militar moderna. En lugar de innovación, hay estancamiento. En lugar de fuerza, hay vulnerabilidad. Este decrépito sistema no ha logrado mantenerse a la altura de los avances mundiales, dejando al ejército ruso expuesto e insuficientemente preparado para los retos de la guerra contemporánea. Por supuesto, Putin ha impulsado recientemente la industria de defensa de forma significativa, produciendo numerosos proyectiles de artillería, misiles y aviones no tripulados. Pero el daño ya está hecho. Los años de abandono y corrupción no pueden deshacerse de la noche a la mañana. La nueva producción puede reforzar las cifras, pero no puede enmascarar la debilidad subyacente. Sin embargo, incluso esta supuesta nueva producción no siempre es exactamente nueva. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, simplemente no hay tiempo suficiente para producir nuevas armas al ritmo que Rusia quiere y, admitámoslo, necesita. Así que la industria ha recurrido a echar mano de sus reservas de la era soviética y a canibalizar equipos antiguos para mantener las apariencias. Esta es también la séptima y última grieta en la fachada de fortaleza de Rusia, que se ha desmoronado bajo el escrutinio, en cierto modo. La última razón por la que el ejército ruso es más débil de lo que se cree es la misma que la primera. Es cierto que Rusia puede tener un número exorbitante de tropas sobre el papel, pero estas tropas están mal entrenadas, inadecuadamente equipadas y carentes de moral, un marcado contraste con las unidades de élite de las que una vez presumió el Kremlin. Del mismo modo, Rusia puede presumir de sus elevadas cifras de producción, como los 2.100 tanques fabricados en 2023, que van desde el T-55 al T-62, pasando por el último T-90. Pero ¿cuántos de estos tanques han sido utilizados en el pasado? Pero, ¿cuántos de estos tanques han sido sacados del almacén, mínimamente reacondicionados y enviados a ser destruidos en el campo de batalla? Bastantes, según la Agencia Sueca de Investigación de Defensa. La misma agencia estimó que Rusia produjo solo 520 tanques nuevos en 2023, incluyendo 62 T-90M Proyevs, 62 T-90, T-90As, 80 T-80 BVMs, 140 T-72B3, I-140 T-72B3Ms. Por lo tanto, puede que Rusia siga teniendo cantidades ingentes de armas y equipos, pero en el mejor de los casos son de calidad inferior, destinados a fracasar en el combate moderno. Para empeorar las cosas para Rusia, estas reservas no pueden durar para siempre. De hecho, solo durarán hasta mediados de 2025. Según las recientes proyecciones de una plataforma analítica y de inteligencia ucraniana cuyo nombre se traduce aproximadamente como adivino militar. Naturalmente, los vehículos de estas reservas, construidos durante el apogeo industrial de la Unión Soviética, no pueden ser sustituidos por nueva producción, lo que significa algo más que un reto logístico. Representa una crisis fundamental en la capacidad de defensa de Rusia. Por esta razón, muchos expertos creen que a los militares rusos se les está acabando el tiempo en Ucrania. Lo único que puede hacer es recurrir a importaciones extranjeras de Corea del Norte, Irán y China, como ya ha hecho durante la invasión, erosionando la autosuficiencia y soberanía de Rusia en materia de seguridad nacional. Y un ejército que no es autosuficiente es cualquier cosa menos fuerte. Ahí lo tienen, los 7 aspectos del poder militar ruso en Ucrania, donde las afirmaciones son una cosa, pero la realidad es otra muy distinta. Estos 7 aspectos revelan un ejército al límite de su capacidad, dependiente de equipos anticuados e importaciones extranjeras, plagado de corrupción e incompetencia, y que lucha por mantener la moral y la preparación entre sus filas. Y si te dijéramos que el estado actual de las Fuerzas Armadas rusas solo tiene que ver en parte con Ucrania, la verdad es que el ejército ruso siempre estuvo abocado al fracaso, debido a debilidades profundamente arraigadas que son muy anteriores a la invasión que ya hemos mencionado. Casualmente, estas debilidades también abarcan 7 categorías críticas. Otras razones. Cultura del autoritarismo. Así que repasemos otra lista de razones que hicieron débil al ejército ruso en primer lugar. Muchas de ellas han causado directamente las 7 grietas que comentamos en este video. La primera de ellas es la obstinada falta de voluntad para descentralizar la autoridad
en la toma de decisiones, sintomática durante más de 5 siglos de autocracia rusa. Como consecuencia de la centralización de la toma de decisiones, el ejército ruso ha tardado a menudo en adaptarse a las circunstancias cambiantes y responder a las amenazas y oportunidades dinámicas. También es la razón por la que Rusia carece de un cuerpo de suboficiales eficaz, crítico para una gestión eficaz del campo de batalla. Sin un sólido cuerpo de suboficiales, que constituye la columna vertebral de muchas fuerzas militares modernas, Rusia tiene dificultades para delegar autoridad y responsabilidad de forma eficaz en sus filas, lo que se traduce en ineficacia, mala coordinación y falta de iniciativa entre su personal. Pero, ¿por qué Rusia se aferra a la toma de decisiones centralizada si perjudica más que beneficia a sus fuerzas armadas? Es muy sencillo. Es todo lo que el país ha conocido. En la larga historia de Rusia, el poder siempre ha estado concentrado en manos de un único gobernante, inmune a los controles externos o al control popular. Esta tradición autocrática también ha conformado la cultura militar del país, que llegó a centrarse en el cumplimiento rígido de las órdenes en lugar de en la comunicación abierta y los derechos individuales. En otras palabras, el sistema militar ruso tiene que ser compatible con la autocracia para evitar socavarla. Por eso los militares rusos nunca han formado adecuadamente a los suboficiales para que sirvan de mentores a los oficiales y enseñen a los soldados alistados o les den algún tipo de poder. Dado que su papel era prácticamente inexistente, el número de suboficiales rusos a lo largo de la historia también ha sido insignificante. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el ejército imperial ruso solo contaba con unos 2 suboficiales superiores por compañía entre sus 12.000 soldados de largo servicio. A modo de comparación, las compañías alemanas de la misma época tenían 12. Así que las compañías rusas no podían ejecutar ninguna maniobra sofisticada que requiriera una amplia coordinación. Se trataba de enviar soldados al frente en masa, sin importar lo vulnerables que fueran. Suena familiar, ¿verdad? Otra debilidad profundamente arraigada en el ejército ruso que sigue viva hoy en día es la falta de información precisa dentro de las filas militares. Putin decidió asaltar Ucrania basándose en información inexacta, lo que garantizaba que Kiev se desmoronaría en cuestión de días. Por desgracia, todos conocemos las terribles consecuencias de este error de cálculo. Una vez más, la incapacidad de fomentar una comunicación honesta dentro del ejército y el gobierno se deriva de una tradición autocrática profundamente arraigada en la que el control centralizado es primordial para mantener el poder político. El Kremlin recurre a la propaganda y la coacción para suprimir la disidencia y garantizar la conformidad, perpetuando una cultura en la que se desalienta la comunicación veraz y se silencian o castigan las voces discrepantes. Un entorno de este tipo solo puede ahogar la recopilación y el análisis precisos de inteligencia, ejemplificado por la inteligencia defectuosa que influyó en la decisión de Rusia de invadir Ucrania. Además, este precedente histórico de adaptar la inteligencia a las narrativas del Kremlin ha alcanzado prácticamente todos los aspectos de la guerra en Ucrania, perpetuando un ciclo en el que la información se manipula o suprime para mantener la percepción de la realidad del régimen gobernante. Probablemente por eso Putin y sus perros falderos siguen creyendo que Rusia es el segundo ejército más fuerte del mundo. También es la razón por la que estas mismas personas lograron subestimar gravemente la resistencia ucraniana y la determinación occidental, que en última instancia prácticamente destruyó el ejército del país. Como era de esperar, esta es otra parte de su patrimonio militar, la tercera de la que hablaremos. La ideología imperialista de Rusia. La lente imperial a través de la cual se filtra la información en Rusia perpetúa una cultura de conformidad y desinformación, dando forma a políticas que subestiman a los oponentes y sobreestiman las capacidades de Rusia. Si a esto le añadimos interpretaciones históricas selectivas y el rechazo de relatos alternativos, queda claro que Putin ha estado viviendo en su propia burbuja durante tanto tiempo. También queda claro por qué envió sus tropas a Ucrania, creyendo que no habría oposición esperándoles. Después de todo, Ucrania es rusa y los ucranianos son rusos, ¿verdad? Ni de lejos. Pero lo que es indudablemente ruso es la dependencia de la brutalidad para mantener el control.
La cuarta razón profunda por la que el ejército ruso es más débil de lo que se cree. Brutalidad y corrupción. La brutalidad arraigada en la cultura militar rusa proviene de una historia de control autocrático y violencia estatal, que abarca desde instituciones zaristas como la oprichina de Iván IV hasta organizaciones de la era soviética como la Checa y el KGB. Solo entre 1971 y 1991, se calcula que 61 millones de personas perdieron la vida en la Unión Soviética como consecuencia directa de los asesinatos de Estado, las deportaciones masivas y el sistema Gulag. Este legado ha perpetuado un sistema en el que la disidencia política se reprime mediante el terror y la violencia, lo que se refleja en la dureza con la que se trata tanto a civiles como a soldados. Este patrón continuó en conflictos como las guerras afgana y chechena, en las que las tácticas coercitivas se dirigieron contra las poblaciones para imponer el control gubernamental, a menudo con consecuencias humanitarias devastadoras. En Afganistán, este enfoque se saldó con 1,5 millones de civiles que perdieron la vida y otros 6 millones desterrados del país. La corrupción y la negligencia en el seno del ejército ruso agravan estos problemas, dejando a los soldados mal equipados y sometidos a abusos sistemáticos, como la dedovshchina, una forma de novatada brutal tolerada por los oficiales para mantener la disciplina. El impacto resultante en la moral y la cohesión de la unidad socava la eficacia en combate, ya que los soldados carecen de confianza en el liderazgo. De nuevo, un escenario bastante familiar. Este entorno no solo brutaliza a los soldados rusos, sino que también fomenta una cultura de desprecio por las normas internacionales, evidente en los crímenes de guerra cometidos contra civiles ucranianos. Después de todo, si ellos mismos fueron maltratados, ¿por qué no desquitarse con alguien aún más débil? Una mentalidad terrible, pero muy evidente en la conducta de los militares rusos. Otro factor que ha contribuido a este lamentable estado de las tropas rusas es la corrupción. Ya hemos mencionado la corrupción al hablar de la ineficacia del liderazgo militar, pero este factor es tan endémico en el ejército ruso que merece una atención específica. La corrupción en Rusia tiene profundas raíces históricas, desde la autocracia zarista, pasando por el comunismo soviético, hasta la era actual de Putin. Esta corrupción omnipresente impregna todos los niveles de la sociedad, incluido el militar, y afecta gravemente a la preparación para el combate y a la moral. Los soldados rusos han sufrido históricamente la malversación de sus salarios, la inadecuación de su equipamiento debido a robos y ventas en el mercado negro, y fallos logísticos agravados por las prácticas corruptas. Incluso durante conflictos como la Primera Guerra de Chechenia y las operaciones en los Balcanes, la corrupción plagó las operaciones militares, con soldados que vendían armas y suministros a sus enemigos o para su beneficio personal. Hoy en día, a pesar de las reformas y el aumento de la supervisión, la corrupción sigue siendo endémica, afectando a más del 80% de los contratos de construcción de defensa y comprometiendo la eficacia en combate. Por eso Rusia ocupa el puesto 141 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, bajando 4 puestos desde 2022 a pesar de las supuestas reformas. A modo de comparación, Estados Unidos ocupa el puesto 24 de la lista, el mismo que ocupaba en 2022. Una lista en la que Rusia ocupa sin duda un mejor lugar es la de países por PIB nominal, en la que figura entre los 15 primeros del mundo. Sin embargo, solo cuando Putin despidió a Shoigu y lo sustituyó por Andrei Belyasov, un economista, Rusia puso realmente su economía en pie de guerra. Economía deficiente. Anteriormente, la economía rusa estuvo gravemente descuidada durante años, lo que constituye la sexta razón subyacente del debilitamiento del ejército ruso. Después de todo, siempre ha sido necesaria una economía robusta para sostener cualquier esfuerzo militar. Todo lo que Rusia hizo históricamente fue depender en gran medida de los fluctuantes ingresos del petróleo y el gas, lo que dificultó la diversificación hacia otros sectores y dejó a la economía vulnerable a los cambios del mercado energético mundial. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la corrupción rampante, la ineficacia burocrática, la falta de reformas y la insuficiente inversión en educación y sanidad, todo lo cual debilita colectivamente la economía rusa y, a su vez, el ejército ruso. La séptima y última razón subyacente de lo verdaderamente débil que se ha vuelto
el ejército ruso son las dificultades inherentes a su plan para conquistar Ucrania. Incluso si ninguna de las razones mencionadas anteriormente hubiera sido un factor, una invasión rápida habría seguido siendo casi imposible de llevar a cabo. Después de todo, estamos hablando de unos 190,000 soldados y decenas de miles de vehículos navegando por una zona urbana en pleno invierno, casi sin apoyo aéreo debido a las malas condiciones meteorológicas y de iluminación. Sencillamente, era demasiado difícil asaltar rápidamente Kiev, la séptima ciudad más popular de Europa, con 3,5 millones de habitantes que ocupan 839 kilómetros cuadrados, antes de que Ucrania y sus aliados tuvieran la oportunidad de reaccionar con eficacia. Por supuesto, como ahora sabemos, esta reacción fue también uno de los detonantes de la caída del ejército ruso, que prácticamente está luchando contra sí mismo en este momento. Sin embargo, a pesar de todas estas debilidades, los expertos militares no se apresuran a descartar al ejército ruso por varias razones. En primer lugar, Rusia ha demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse e innovar en respuesta a los desafíos. En segundo lugar, las debilidades de Rusia no son ni mucho menos el único factor necesario para que Ucrania prevalezca. Los antiguos también decían, no subestimes al enemigo. Aunque Rusia haya revelado esas debilidades fatales, todavía no puedes subestimar a ese tigre de papel. ¿Y tú qué opinas? ¿Podría ser esta la puerta que se abre para que Ucrania ponga fin a la guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.